Lebuela Chemnitz se fijó las gafas en el puente de la nariz y siguió fregando furiosamente el retrete de la 12ª cabina del baño de mujeres del edificio de oficinas de la Torre del Río. Sus manos con guantes de goma se movían mecánicamente y sus pensamientos vagaban muy lejos. Le parecía que no hacía mucho esas mismas manos habían estado hojeando folios raros en la biblioteca de la Universidad de Cleveland, pero ahora estaban mojadas en desinfectante con aroma a limón. ¿Nueva chica hoy? Se oyó desde el cubículo contiguo donde trabajaba su colega Mónica. Planta 13. Dicen que hay algunos arquitectos ahí dentro, así que probablemente habrá muchas virutas de lápiz. Lehuela se quedó helada, con el pincel congelado en la mano. La 13ª planta. Orrin trabajaba allí. Su marido. El hombre que por fin había encontrado trabajo tras 8 meses de búsqueda desesperada, pero que le había prohibido rotundamente acercarse a su despacho. Cogeré el cuarto, dijo en voz baja. Tengo trabajo pendiente. Mónica no discutió. Lehuela llevaba aquí 3 meses, pero seguía siendo un misterio para las demás limpiadoras. Demasiado culta, demasiado sofisticada. A veces la veían coger libros y revistas olvidados en las mesas, y leerlos con tal inmersión durante los descansos que no oía cuando se dirigían a ella. Por la noche, Lehuela regresaba al pequeño piso que ella y Orrin tenían en el barrio de Tremont. Una vez habían soñado con tener su propia casa en las afueras, con un jardín y tal vez un columpio para los niños que nunca llegarían. El piso parecía decente, pero solo gracias a la habilidad de Lehuela para crear un ambiente acogedor de la nada. Cortinas que ella misma había cosido, algunos cuadros que había comprado en rebajas, estanterías que Orrin había hecho en los tiempos en que aún tenía energía y ganas de hacer cosas. Orrin estaba sentado a la mesa de la cocina, con los planos delante. Estaba concentrado en medir algo, tomando notas con un lápiz afilado. Lehuela recordaba haber admirado la precisión de sus líneas, su capacidad para ver el espacio como ella no podía. Ya no le quedaba mucho de aquella admiración, pero le seguía gustando verlo trabajar. «Hola», dijo quitándose el abrigo. «¿Qué tal el día?» Orrin levantó la cabeza. Tenía los ojos cansados, pero había un destello de entusiasmo en ellos. «Me han asignado un nuevo proyecto. Uno pequeño, pero por mi cuenta. Remodelar la planta de oficinas para adaptarla a un nuevo inquilino. Es estupendo». Lehuela estaba realmente emocionada. «Significa que empiezan a confiar en ti». «Sí, supongo». Dejó el lápiz y se frotó los ojos. «¿Y tú?» Una pregunta estándar para la que no esperaba una respuesta detallada. Lehuela sabía que odiaba oír hablar de su trabajo. Había reaccionado así por primera vez hacía 6 meses, cuando ella le había ofrecido trabajo como limpiadora. Era la última discusión de una larga discusión sobre dinero. «¿Estás loca?», gritó entonces. «¿Mi mujer es limpiadora? ¿Una mujer licenciada en filología va a limpiar los retretes de otros? ¿Qué sugieres?», preguntó entonces con calma. «Nos estamos quedando sin dinero, Orrin. Ya hemos vendido el coche. He vendido todas mis joyas. No hay vacantes en la biblioteca, tampoco en las editoriales. He enviado como 100 currículos». Orrin guardó silencio durante un buen rato, y luego dijo en voz baja, casi en un susurro, «Pero no se lo digas a nadie, sobre todo cuando consiga trabajo. No podría mirar a los ojos a mis colegas si se enteraran». Y así, ahora que había encontrado trabajo, fingía salir todos los días para algún vago empleo a tiempo parcial. No decía exactamente dónde trabajaba, qué hacía, y él no preguntó. «Está bien», respondió ella a su pregunta. «Trajo algo de dinero, lo justo para pagar la factura de la luz». Orrin asintió y volvió a sus dibujos. Lehuela fue a la cocina y empezó a preparar la cena. Pasta y salsa con lo que quedaba en la nevera. Recordaba una época en la que se permitían cenar en restaurantes, al menos una vez a la semana, cuando Orrin había trabajado en el prestigioso bufete Garland y Asociados, cuando tenían perspectivas y confianza en el futuro. Todo se vino abajo un día en que Orrin llegó a casa antes de lo habitual con una caja de cosas de su oficina. Su departamento había sido despedido. Al principio no se asustaron demasiado. Con su experiencia y formación, encontrar un nuevo trabajo parecía cuestión de tiempo. Pero el tiempo pasaba, los ahorros se esfumaban y seguía sin encontrar trabajo. La crisis golpeó al sector de la construcción y ya no se necesitaban arquitectos.
Y entonces cerró la biblioteca donde trabajaba Lehuela. Durante la cena, Orrin habló de su nuevo proyecto y Lehuela escuchó con verdadero interés. Por fin tenía ese brillo en los ojos que a ella tanto le gustaba. «Sabes, todo el mundo en la oficina piensa que eres abogado», dijo de repente, evitando su mirada. «¿Qué?». Lehuela se quedó paralizada con el tenedor en la mano. «Bueno, me han preguntado a qué se dedica mi mujer y les he dicho que eres abogada, especializada en derechos de autor». Lehuela dejó lentamente el tenedor. «¿Y por qué hiciste eso? ¿Qué se supone que tenía que decir?». Enarcó las cejas. «¿Que mi mujer, licenciada y especialista en literatura medieval, ahora friega suelos? ¿Que estamos así de arruinados?». Podrías haber dicho la verdad, que estoy temporalmente en paro, como mucha gente hoy en día. Mira, acabo de conseguir un trabajo. Necesito dar una buena impresión, mostrar que soy un hombre exitoso de una buena familia. ¿Y mentir te ayudará a conseguirlo?». Orrin suspiró y apartó el plato. «No es una mentira, es una realidad ligeramente embellecida. Para encajar, ¿sabes? Todo el mundo allí es tan acomodados». Lehuela recordaba a Orrin de otra manera. Arrogante pero honesto. Un hombre que estaba orgulloso de su trabajo y de su esposa. Que no tenía miedo de decir la verdad, incluso si era incómodo. Ahora había un hombre diferente sentado frente a ella. Atrapado, temeroso, dispuesto a mentir solo para proteger su frágil posición. «De acuerdo», dijo tras una pausa. «Seré abogado». Él sonrió agradecido, pero no la miró. Aquella noche, Lehuela tardó mucho en dormirse. Orrin respiraba tranquilamente a su lado, y ella se quedó mirando el techo y pensando en lo extrañas que habían resultado sus vidas. 10 años atrás, cuando se conocieron en una exposición de arte contemporáneo, estaban llenos de esperanza y ambición. Ella estaba empezando en una biblioteca, él en un estudio de arquitectura. Podían hablar durante horas de arte, literatura, arquitectura. Ahora solo hablan de facturas y de cómo llegar al próximo día de pago. Lehuela recordó cómo se conocieron. Estaba de pie frente a una extraña instalación de tuberías oxidadas y un espejo roto, intentando comprender qué quería decir el artista. De repente, un hombre alto con el pelo oscuro y revuelto se paró a su lado y dijo: «Esto no es una obra de arte, es una instalación de fontanería inacabada». Ella se rió y él le devolvió la sonrisa. Así empezó su historia. Orrin era un joven y ambicioso arquitecto que acababa de ser ascendido en Garland y Asociados. Lehuela trabajaba en la biblioteca de la universidad, catalogando libros raros de arte y literatura. Se complementaban a la perfección. Ella, soñadora y un poco despistada. Él, práctico y resuelto. Su boda fue modesta pero hermosa. Lehuela confeccionó su propio vestido, inspirándose en fotografías de viejas revistas de moda. Orrin diseñó y montó el arco bajo el que pronunciaron sus votos. Todo el mundo decía que eran una pareja preciosa, y los primeros 5 años fueron maravillosos. Y entonces llegó la recesión. Al principio solo eran noticias de televisión, algo lejano y que no les afectaba directamente. Luego Orrin empezó a volver del trabajo cada vez más triste. Su empresa empezó a hacer recortes. Primero se despidió a los becarios, luego al personal subalterno. Orrin pensaba que estaba a salvo, tenía experiencia y buenas referencias de clientes. Pero cuando los pedidos dejaron de llegar, su departamento entero fue eliminado. Lehuela recuerda aquel día con todo detalle. Era martes y estaba preparando estofado de ternera, el plato favorito de Orrin. Él llegó a casa a las 3 de la tarde, aunque normalmente no llegaba hasta las 7. En sus manos sostenía una caja de cartón que contenía el contenido de su escritorio. Tenía la cara blanca como la tiza. «Nos han despedido a todos», dijo entonces. «Todo el departamento. Proyectos congelados, no hay nuevos». Ella le abrazó y le susurró unas palabras de consuelo. Le dijo que todo iría bien, que con su experiencia y su talento encontraría rápidamente un nuevo trabajo. Y él asintió, pero en sus ojos había una expresión demacrada que no había desaparecido desde entonces. Lehuela aceptó un trabajo extra en una librería para ayudar al presupuesto familiar. Pero 2 meses después, la librería cerró, incapaz de competir con los minoristas en línea. Y luego le llegó el turno a la biblioteca. Se recortaron los fondos y la mitad del personal fue despedido. Lehuela fue una de ellas. Orrin, mientras tanto, enviaba currículos. Acudía a entrevistas,
pero en todas partes recibía la misma respuesta. Nos pondremos en contacto con usted. Nadie le devolvía la llamada. El mercado de la construcción atravesaba una profunda crisis. No se iniciaban nuevos proyectos. Los antiguos estaban congelados. No se necesitaban arquitectos. Sus ahorros disminuían a un ritmo alarmante. Primero vendieron su segundo coche, un viejo Ford que Lewela utilizaba para ir al trabajo. Luego vinieron las joyas, las pocas que Lewela había heredado de su abuela. Luego empezaron a vender libros de su colección. Los ejemplares más raros y valiosos fueron los primeros en desaparecer. Después, muebles, electrodomésticos e incluso ropa. Y fue entonces cuando Lewela empezó a hablar de trabajar como limpiadora. Vio un anuncio en el periódico. Una empresa de limpieza necesitaba empleados para limpiar edificios de oficinas por las tardes. La paga era mínima, pero al menos era algo. No, dijo Orrin, ni se te ocurra. Pero, ¿por qué? Preguntó ella. Es solo un trabajo, no es el más prestigioso, pero es honrado. Porque te mereces lo mejor, exclamó él. Eres una mujer culta, una especialista. No deberías estar fregando suelos. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Sentarme en casa y ver cómo nos endeudamos? ¿Cómo pronto no tendremos nada que comer? ¿Cómo te vuelves loca poco a poco con rechazos interminables? Entonces tuvieron su primera pelea de verdad. Orrin gritó que encontraría un trabajo, que las cosas mejorarían, que prefería ir a descargar vagones que dejar que ella se humillara. Y ella replicó fríamente que estaba cansada de esperar un milagro, que había que actuar mientras aún quedaran fuerzas y oportunidades. Al final consiguió trabajo en una empresa de limpieza. Orrin estaba furioso, pero cedió rápidamente. No había elección. Solo le hizo prometer que era algo temporal hasta que él encontrara trabajo, y que nadie que él conociera podría enterarse. Lewela aceptó. Ella misma era reacia a contar a todo el mundo su nueva profesión. Le parecía que se había traicionado a sí misma, a sus sueños y ambiciones, pero no le quedaba más remedio. Las tarjetas de crédito estaban al límite. Hacía 2 meses que no pagaba las facturas del piso y en la nevera solo había comida para un par de días. El primer turno había sido el más duro. Lewela recordaba cuando se puso el uniforme, un vestido gris sin forma con el logotipo de la empresa, y se miró al espejo. Su reflejo le parecía extraño, como si estuviera mirando a un desconocido. Pero no tenía a dónde ir. Tenía que hacer su trabajo. Era la única del equipo con estudios universitarios. Las demás, mujeres de barrios pobres, inmigrantes, madres solteras, la miran desconcertadas. ¿Qué hacía aquí alguien como ella? Pero enseguida se acostumbraron a ella y la aceptaron en su círculo. Le enseñaron a limpiar bien los cristales para que no quedaran rayas, a limpiar rápidamente los retretes, qué productos utilizar para las distintas superficies. Y así pasaron 3 meses. Orrin encontró por fin trabajo en un pequeño estudio de arquitectura llamado Milton Design. El sueldo era la mitad que en su anterior trabajo, pero aún así era mejor que nada. Lewela esperaba poder dejarlo ya, pero enseguida se dio cuenta de que sus ingresos combinados seguían sin ser suficientes para vivir. Demasiadas deudas se habían acumulado durante esos meses de desempleo, así que se quedó en la empresa de limpieza. Orrin parecía resignado a su decisión, pero en el fondo seguía avergonzado de lo que ella hacía. Nunca le preguntaba por su día en el trabajo, cambiando rápidamente de tema si ella empezaba a hablar. Y ahora se enteraba de que había inventado una nueva profesión para ella. Abogada de derechos de autor, sonrió Lewela, tumbada en la oscuridad. Me pregunto qué más les habrá contado de mí. Sus pensamientos se vieron interrumpidos por un susurro cuando Orrin se revolvió en sueños, murmurando algo ininteligible. Miró su perfil, delineado por la luz de la luna que entraba por la ventana. Incluso ahora, después de todo lo ocurrido, lo amaba. Pero algo entre ellos se había roto, algo importante y tal vez irreparable. A la mañana siguiente, Orrin se fue a trabajar temprano, como de costumbre. Lewela se levantó más tarde. Su turno no empezaba hasta las 4 de la tarde. Sorbió lentamente su café, reflexionando sobre la conversación de la noche anterior. Había que hacer algo con aquella mentira. No podía permitir que Orrin siguiera inventando historias sobre ella. Era humillante tanto para ella como para él. Decidió volver a hablar con él, para explicarle que no se avergonzaba de su trabajo, que lo hacía por el bien común,
que era temporal, que si sus colegas eran realmente buenas personas, lo entenderían y no lo juzgarían. Pero en el fondo, ella sabía que esta conversación no iba a ninguna parte. Orrin se había hundido demasiado en su miedo y su vergüenza. Su autoestima había quedado destrozada por largos meses de desempleo, rechazo y humillación. Se aferraba a su nuevo trabajo como a un salvavidas y temía cualquier cosa que pudiera amenazar su posición. Lehuela suspiró y empezó a prepararse para ir a trabajar. Se puso un vestido sencillo, quedaría oculto bajo su uniforme de trabajo, y se peinó con pulcritud. Siempre intentaba ir decente, a pesar de su trabajo. Era su pequeña forma de mantener la dignidad. De camino al trabajo pensó en lo extraña que había sido su vida y la de Orrin. 10 años atrás, cuando estaban bajo el arco nupcial, estaban seguros de que solo les esperaba la felicidad, que siempre se apoyarían el uno al otro, en lo bueno y en lo malo, como decían los votos, que crecerían juntos, construirían una carrera, quizá tendrían hijos. ¿Y ahora? Recesión, desempleo, deudas, mentiras humillantes, y una brecha creciente entre ellos que cada vez era más difícil de ignorar. La torre del río estaba ruidosa y abarrotada, como de costumbre. Lehuela pasó por la entrada de servicio, se cambió en los vestuarios y le dieron su asignación para el día. Le asignaron las plantas quinta y sexta, donde estaban las oficinas del bufete. Qué ironía, pensó, lavando suelos en los despachos de abogados de verdad, mientras su marido le dice a todo el mundo que ella es uno de ellos. Orrin trajo la noticia de la fiesta corporativa el jueves, mientras cenaban en completo silencio. Apenas habían hablado en los últimos días, después de la noche en que él confesó haberla hecho pasar por abogada. «Vamos a celebrar una fiesta de empresa en la oficina el próximo viernes», dijo sin levantar los ojos del plato. «Toda la oficina y la dirección del bufete. Algo así como presentar a los empleados y sus familias. El jefe cree que hay que conocer a las personas con las que trabajas, incluidas sus parejas». Leguela dejó el tenedor a un lado, esperando a que él continuara. Esperaba una invitación, pero Orrin permaneció en silencio, concentrado en repartirse la pasta en el plato. «Suena interesante», dijo por fin. «¿A qué hora tengo que estar listo?» Orrin levantó la cabeza y algo parecido al pánico brilló en sus ojos. «En realidad», vaciló eligiendo sus palabras, «pensé que sería mejor que no te fueras». Lehuela sintió un escalofrío en su interior. Sabía a dónde iba esto, pero preguntó de todos modos. «¿Por qué?» «Bueno», Orrin tamborileó nerviosamente con los dedos sobre la mesa. «Ya sabes que le dije a todo el mundo que eras abogado, y de todos modos, allí va a ser aburrido. Solo una reunión formal. Puedo fingir que soy abogada por una noche», dijo Lehuela, tratando de mantener la voz firme. «No creo que vayan a hacerme un examen de derechos de autor». «No es solo eso». Orrin estaba claramente nervioso. «Allí habrá gente importante, clientes potenciales. Tengo que causar una buena impresión. ¿Y yo voy a entorpecerlo?» «No me refería a eso», objetó rápidamente. «Es que estás cansada después del trabajo. Necesitas descansar». Lehuela miró a su marido en silencio. 7 años de matrimonio le habían enseñado a leerlo como un libro abierto. Ahora estaba mintiendo, torpemente, ineptamente, como un niño pillado infraganti. «Di la verdad, Orrin. ¿No quieres que vaya porque te avergüenzas de mí?» «¡Qué tontería!», objetó con demasiada rapidez. «Solo estoy cuidando de ti». «La verdad, Orrin», repitió en voz baja pero con firmeza. «Los dos sabemos de qué se trata. Dilo en voz alta». Se hizo el silencio en la cocina. Solo se oía el tic-tac del viejo reloj de pared y el ruido lejano de la calle. Orrin se quedó mirando su plato como si en él estuvieran escritas las respuestas a todas las preguntas. «No puedo venir solo», dijo finalmente en voz baja. «Todos estarán con sus familias. Se preguntarán por qué mi esposa abogada no pudo hacer tiempo para un acontecimiento importante». Lehuela sintió que todo su cuerpo se tensaba. Sabía que esas palabras irían seguidas de algo aún más desagradable. «¿Qué piensas hacer?», preguntó. «¿Irás solo?». Orrin levantó los ojos y en ellos había algo parecido a una súplica de perdón. «Ya he invitado a Tali Denish, del departamento de diseño. Se acaba de separar de su marido y también necesita una cita para esta noche». Lehuela sintió que la habitación se arremolinaba a su alrededor.
Su marido le había confesado que iba a asistir a un acto formal con otra mujer porque se avergonzaba de su propia esposa. Repite lo que has dicho. Su voz era fría como el hielo. No es una cita, se apresuró a explicar Orrin. Solo vamos a salir juntos, de forma colegiada. Todo el mundo sabe que estoy casado. Diré que estás de viaje de negocios y que Tally es solo una amiga que me hace compañía. Una amiga, se hizo eco Lewela. Vas a presentar a otra mujer a tus colegas, a tus jefes, mientras tu mujer está sentada en casa. No lo entiendes. La voz de Orrin sonaba desesperada. Esta es una oportunidad para mí. Acabo de empezar a hacerlo. Acabo de conseguir el proyecto. ¿Y yo te estorbo? Lewela intentó mantener la calma, pero su voz seguía temblando. No se trata de eso. Orrin se pasó las manos por el pelo, alborotándoselo como hacía siempre que estaba nervioso. Eres hermosa, inteligente, educada. Pero ahora tu trabajo... Lewela se levantó de la mesa, interrumpiéndole. Dilo, Orrin, di cuál es realmente el problema. Orrin también se levantó, como si temiera que ella fuera a marcharse. Mira, sé cómo suena, pero ponte en mi lugar. Estoy empezando a reconstruir mi carrera. Necesito causar impresión, demostrar mi valía. Si no estuvieras trabajando como limpiadora. ¿Así que esto es por mi trabajo? ¿Te avergüenza que friegue suelos por dinero? No me avergüenzo, casi gritó. Es solo que no quiero que todo el mundo sepa que trabajas de limpiadora. Significaría para ellos que soy un perdedor, que no puedo mantener a mi familia. Ya está. Por fin se supo la verdad. Lewela se sintió extrañamente aliviada, como si por fin hubiera reventado el forúnculo que la atormentaba desde hacía tanto tiempo. Así que es eso, dijo en voz baja. No es que te avergüences de mí, es que te avergüenzas de ti mismo, y estás utilizando a otra mujer para respaldar tus mentiras. No estoy utilizando a Tally. Orrin se opuso. Este es un acuerdo mutuamente beneficioso. Ella también necesita una cita para esta noche. ¿Por qué no puede ir sola?, preguntó Lewela. ¿También alguien se avergüenza de ella? Orrin permaneció en silencio, pero su mirada era más elocuente que cualquier palabra. Lewela vio en ella una mezcla de culpa, vergüenza y miedo. Miedo a perder lo poco que le quedaba. No habría estado más orgullosa de ti si hubiera sido solo, dijo tras una pausa. Pero te respetaría más que ahora. Orrin tragó saliva, con los tobillos crispados. No lo entiendes, repitió. Me estás avergonzando. Nadie en mi trabajo puede saber que eres una limpiadora. No puedo dejar que se enteren. Las palabras golpearon como una bofetada. Me estás avergonzando. Después de todo lo que había hecho para mantener a su familia a flote. Después de toda la humillación por la que había pasado para que pudieran pagar las facturas. Lewela miró fijamente a su marido, y de repente le pareció un extraño. ¿Dónde estaba aquel joven arquitecto seguro de sí mismo que podía bromear sobre extrañas instalaciones en una exposición de arte contemporáneo? ¿Dónde estaba el hombre que se enorgullecía de su educación, de sus conocimientos, de su trabajo en la biblioteca? Bueno, está bien, dijo en voz baja, sintiendo que algo en su interior finalmente se quebraba. Ve con tu Tally, no interferiré en tu carrera. Orrin exhaló aliviado, pero sus ojos seguían desconfiados. ¿En serio? ¿No estás enfadado? ¿Qué se supone que debo estar? Ella se encogió de hombros lánguidamente. Ya has tomado una decisión. Invitaste a otra mujer. Mentiste a todo el mundo sobre para quién trabajo. ¿Qué puedo hacer al respecto? Su calma pareció inquietar más a Orrin que una posible rabieta. Sé lo que parece, pero lo hago por los dos. Si me afianzo en la empresa, me ascienden. ¿No tendrás que... ¿No tendré que trabajar de limpiadora? Lewela sonrió con tristeza. Era mi trabajo, Orrin, mi decisión. ¿Y sabes qué? No me avergüenzo de ello. Hago todo lo que puedo para mantenernos con vida. De lo que estoy verdaderamente avergonzada es de que mi marido no pueda encontrar el valor para decir la verdad. Con esas palabras empezó a recoger la mesa. Orrin estaba de pie junto a ella, abriendo y cerrando la boca como un pez varado. Era evidente que no se esperaba una reacción así. Lewela lo vio frotarse las palmas de las manos con nerviosismo, un gesto que solo había desarrollado desde su despido. Antes, sus manos siempre habían sido tranquilas, seguras, precisas, las manos de un arquitecto.
ahora delataban su ansiedad interior. ¿Y cuándo es la fiesta de empresa?, preguntó Lewela, dejando los platos en el fregadero. El próximo viernes, respondió Orrin, a las 7 de la tarde. ¿Y dónde se celebrará? En la sala de conferencias de nuestro edificio, en la primera planta. La empresa la alquila especialmente para este tipo de actos. Lewela se quedó paralizada con el plato entre las manos. El corazón le dio un vuelco. La sala de conferencias del primer piso de la Torre del Río, la misma que limpiaba todas las noches después de las 6. Ya veo, fue lo único que dijo, ocultando su sorpresa. Esa noche, Lewela no pudo dormir durante mucho tiempo. Sus pensamientos giraban en torno a la próxima fiesta de empresa, Tally Danish, las mentiras de Orrin. Pero lo que más le molestaba era que el evento se celebrara en la misma habitación que ella limpiaba todas las noches. Parecía una broma diabólica del destino. Se levantó de la cama en silencio, tratando de no despertar a su marido, y se dirigió a la cocina. Se preparó un té de hierbas y se sentó junto a la ventana para contemplar Cleveland de noche. Las luces de la ciudad centelleaban en la oscuridad como estrellas lejanas. Lewela recordó cómo ella y Orrin, cuando aún eran novios, se habían sentado en el tejado de su antiguo piso y habían soñado con el futuro. Él le enseñaba las constelaciones, le hablaba de diferentes estilos arquitectónicos y ella le contaba historias sobre los libros raros que tenía en las manos. Planeaban viajes que nunca ocurrieron, hijos que nunca tuvieron, una casa que nunca construyeron. El miércoles por la noche, 2 días antes de la fiesta de empresa, oyó a Orrin hablar por teléfono en la otra habitación. No tenía intención de escuchar a escondidas, pero su voz era inusualmente animada, e involuntariamente redujo la velocidad de sus pasos al pasar por delante de la puerta. «Sí, claro, Tally», decía. «Te recogeré a las 6:30. No, no hay problema. Sí, creo que el azul también quedará mejor. No te preocupes, estará bien». Lewela sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Caminó rápidamente hacia la cocina, sin querer escuchar cómo continuaba la conversación. Algo dentro de ella por fin se había roto. Su marido estaba hablando de ropa con otra mujer para un evento al que no había invitado a su propia esposa. El jueves, durante la pausa para comer, decidió ir a la sala de conferencias de la primera planta. Estaba vacía, como solía estarlo a esas horas. Lewela miró a su alrededor, tratando de imaginar cómo serían las cosas durante la fiesta corporativa. Seguramente decorarían la sala, traerían comida y bebida, quizá incluso montarían un pequeño escenario para que hablara la dirección. Se acercó a la ventana y miró hacia el río. El agua era gris y fría, como sus pensamientos en aquel momento. ¿Qué iba a hacer? ¿Ignorarlo todo? ¿Dejar que Orrin siguiera viviendo una mentira? ¿Qué haces aquí?, sonó una voz detrás de ella. Lewela se dio la vuelta y vio a Janet, su jefa de la empresa de limpieza. «Solo miraba», respondió ella. «¿Van a haber algún evento?» «Sí, un acto corporativo de un estudio de arquitectura», asintió Janet. «El viernes por la noche. Nos han pedido que preparemos la sala con mucho cuidado. Y por cierto, te toca limpiar después. Sábado por la mañana». Lewela sintió que el suelo se le escurría bajo los pies. Tendría que limpiar después de una fiesta de empresa en la que su marido estaría con otra mujer. Parecía una especie de tortura elaborada. «¿No podría poner a otra persona?», preguntó. «Y tengo otros planes para el sábado». Janet se encogió de hombros. «Veré lo que puedo hacer, pero tú también sueles hacer turnos extra, sobre todo los fines de semana. ¿Ha cambiado algo?» «No, nada», se apresuró a contestar Lewela. «Son solo cosas de familia». «Cosas de familia». Qué irónico sonaba eso ahora. Esa noche, cuando Orrin volvió del trabajo, le preguntó sin rodeos. «¿Cómo está Tally? ¿Lista para mañana por la noche?» Orrin se quedó helado en el umbral, mirando sorprendido a su mujer. «¿Dónde? Ah, ¿nos has oído hablar?» «Sí, lo hice». Lewela no lo negó. «Supongo que has elegido el vestido azul». Orrin bajó lentamente la bolsa del portátil al suelo. «Mira, no es lo que piensas. Estábamos discutiendo los detalles. Ella preguntó qué sería mejor llevar. Yo sugerí el azul porque es el color oficial de la empresa». «Por supuesto», asintió Lewela. «Es todo muy profesional». «Exactamente», confirmó Orrin con entusiasmo. «Ya te he dicho que no es una cita. Es solo una necesidad de negocios». «Una necesidad de negocios».
Leguela se quedó mirando a su marido durante largo rato, intentando ver en él al hombre del que se había enamorado 10 años atrás, el que bromeaba sobre las malas instalaciones, el que le leía poesía en la cama, el que soñaba con construirle una casa con biblioteca. Pero lo único que vio fue a un hombre asustado que se aferraba a sus mentiras como a un salvavidas. Bueno, dijo por fin, espero que todo te vaya bien mañana. Orrin dio un paso vacilante hacia ella. ¿Sigues enfadado? No, respondió Leguela, y lo peor era que en realidad no estaba enfadada. Solo sentía cansancio y determinación. No estoy enfadada, solo estoy tomando decisiones. ¿Qué decisiones? Preguntó Orrin con recelo. Leguela sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Ya lo verás. Ahora háblame de tu proyecto. ¿Cómo va el trabajo? Orrin se sintió aliviado por tener un tema, pero Leguela apenas le escuchaba. En su mente ya se estaba formando un plan que lo cambiaría todo. El viernes por la mañana, el día de la fiesta de empresa, Leguela se despertó extrañamente tranquila, como si hubiera tomado una decisión importante. Orrin seguía dormido. Su cara de sueño parecía indefensa, casi infantil. Se levantó de la cama en silencio, tratando de no despertarlo. Hoy tenía que ir a trabajar antes de lo habitual. De camino a la Torre del Río, repasó mentalmente su plan. Hasta ahora no era más que un conjunto de ideas vagas, pero la abuela sabía quién podía ayudarla a convertir esas ideas en algo concreto. Meryl Berkowitz, la mayor de las limpiadoras, una mujer con una historia asombrosa que poca gente conocía, porque a Meryl no le gustaba hablar del pasado. La abuela pilló a Meryl en los vestuarios. La mujer mayor estaba sentada en un banco, atándose lentamente las botas de trabajo. Llevaba el pelo canoso recogido en un moño, y su rostro arrugado tenía una expresión de cansancio perpetuo mezclado con dignidad. «Buenos días, Meryl», dijo la abuela. «Hoy es temprano». «Buenos días, cariño», asintió Meryl. «Sí, estoy sustituyendo a Esther en la 8ª planta. ¿Qué haces levantada tan temprano?» La abuela se sentó a su lado en el banco, reflexionando. Sabía que a Meryl no le gustaban los preámbulos largos. «Necesito ayuda», dijo sin rodeos. «Y creo que tú eres la única que puede ayudarme». Meryl enarcó las cejas, interrogante, pero no dijo nada y la dejó continuar. «Hay un acto corporativo de Milton Design, un estudio de arquitectura, esta noche en la sala de conferencias de la 1ª planta. ¿Y bien? Nos dijeron que teníamos que tener la sala lista a las 4. Estoy en la lista», contestó Meryl mientras terminaba de atarse los cordones de los zapatos. «El caso es que...» Leguela respiró hondo. «Mi marido trabaja en esta empresa y estará allí, con otra mujer». Meryl levantó la vista bruscamente, con los ojos entrecerrados. «¿Cómo que con otra mujer? ¿Se avergüenza de que trabaje en la limpieza?», intentó Leguela hablar con uniformidad, pero su voz seguía temblando. «Le dice a todo el mundo que soy abogada, y en vez de invitarme a la fiesta de empresa, invitó a un colega suyo. Dijo que estaba de viaje de negocios». Meryl la miró largo rato, como evaluándola. Luego suspiró pesadamente. «¿Qué quieres hacer? ¿Montar una escena? ¿Aparecer con un trapo y un cubo delante de sus superiores?» «No», respondió Leguela con firmeza. «Quiero estar allí, pero no como limpiadora. Quiero demostrarle que no me avergüenzo de lo que soy, y que él tampoco debería avergonzarse». Meryl se frotó la barbilla pensativa. «¿Qué puedo hacer para ayudar? Eras diseñadora de interiores». «Una diseñadora de éxito», dijo Leguela. «Vi tu foto en una vieja revista en la sala de descanso. El artículo trataba de la renovación de Greenfield Hall, en Cleveland. Usted estaba a cargo del proyecto de restauración de los interiores históricos». Meryl enarcó las cejas, sorprendida. «Eres muy observador», dijo tras una pausa. «Sí, eso fue hace mucho tiempo, de otra vida». «¿Qué ocurrió?», preguntó Leguela con cautela. Meryl se encogió de hombros. «Pasó la vida, una crisis económica, un divorcio, problemas de salud, una cosa tras otra y aquí estoy, a los 64 años, lavando retretes ajenos». No había amargura en su voz, sino una serena constatación de los hechos. Leguela sintió aún más respeto por aquella mujer. «¿No te da vergüenza?», preguntó. «¿De lo que haces ahora? ¿Avergonzarme?». Meryl resopló. «¿Avergonzada de qué? ¿De trabajar honradamente?».
No, cariño, es vergonzoso robar, engañar, traicionar. Trabajar no da vergüenza. Lehuela asintió. Era exactamente la respuesta que esperaba oír. Por eso he acudido a ti. Necesito tu ayuda para enseñarle esto a mi marido. Él era un buen hombre antes de perder su trabajo. Confiado, honesto. Y ahora se esconde detrás de mentiras. Y siento que si no hago algo, se quedará así para siempre. Asustado, insincero. Meryl la miró atentamente. ¿Qué sugieres? Quiero ir a esa fiesta de empresa, pero no como limpiadora. No voy a montar una escena ni a avergonzar a Orrin. Solo quiero que me vea allí, segura, digna. Que se dé cuenta de que no me avergüenzo de él ni de mí misma, y que él tampoco tiene por qué avergonzarse. Meryl meneó la cabeza, pensativa. Suena muy bien, pero ¿cómo vas a conseguirlo? No te dejarán entrar en un acto privado así como así. Lehuela se acercó más. Ahí es donde necesito tu ayuda. Tú conoces este mundo, el diseño, la arquitectura. ¿Podrías enseñarme? Decirme cómo comportarme, de qué hablar, y tal vez ayudarme a llegar hasta allí? Mary la miró durante un largo instante. Luego su rostro arrugado se suavizó. Sabes, me recuerdas a mí cuando era joven, dijo. Igual de terca y orgullosa. Te ayudaré, pero no por tu marido, sino por ti. Porque a veces las mujeres necesitamos recordarle al mundo, y a nosotras mismas, nuestra dignidad. Lehuela sintió que le quitaban un gran peso de encima. Gracias, dijo simplemente. No lo olvidaré. No tienes por qué hacerlo, dijo Meryl. Recuerda esto, nunca te avergüences de lo que haces, siempre que lo hagas honestamente y con dignidad, aunque sea fregar retretes. Con esas palabras se levantó y se dirigió a la salida de los vestuarios, haciendo un gesto a Lowell para que la siguiera. Vamos, no tenemos mucho tiempo y tenemos mucho que hacer. Durante el día, entre turno y turno, Meryl hablaba con Lehuela del mundo del diseño y la arquitectura, de nuevas tendencias, de materiales, de proyectos famosos. Lehuela absorbía la información con avidez, hacía preguntas, tomaba notas mentales. Siempre había sido buena estudiante, y ahora la motivaba la sensación de estar luchando por su matrimonio, por el hombre al que una vez había amado. Todo es cuestión de confianza, dijo Meryl mientras limpiaban juntas las ventanas de la 12ª planta. No se trata de saber, sino de cómo te presentas. Habla con confianza, aunque no estés seguro. Mira a la gente a los ojos. Mantén la espalda recta. La mitad de estos arquitectos no saben de lo que hablan. Solo saben cómo presentarlo. Lehuela asintió, absorbiendo cada palabra. Recordaba cómo Orrin le había enseñado una vez a entender los estilos arquitectónicos, cómo hablaba de sus proyectos con tanto entusiasmo. Ella se había limitado a escuchar sin prestar atención a los detalles. Ahora cada palabra de Meryl le parecía preciosa. ¿Cómo llegó a la fiesta?, preguntó Lehuela cuando llegaron a la siguiente planta. Meryl sonrió enigmáticamente. No te preocupes por eso, tengo una idea. A la hora de comer se sentaron en la pequeña sala de profesores. Meryl sacó un álbum de fotos de su taquilla y le enseñó a Lehuela sus trabajos anteriores. Interiores de casas, oficinas, salas de museos. Meryl tenía un aspecto muy diferente en las fotos. Una mujer segura de sí misma, con ropa elegante, la espalda recta y la cabeza orgullosa. Ese fue mi último gran proyecto, dijo mostrando una foto de un hotel de lujo. Después todo fue cuesta abajo. La crisis económica, los pedidos dejaron de llegar, la empresa quebró. Intenté montar mi propio negocio, pero no calculé mis fuerzas ni mis posibilidades. Y luego mi marido cayó enfermo, y todo el dinero se gastó en tratamiento médico. Lo siento, dijo Lehuela sinceramente. No lo sientas, cerró Meryl. He vivido una vida interesante. E incluso ahora, cuando friego suelos y retretes, no he dejado de ser yo. Sigo teniendo a esa Meryl Berkowitz en mí. La Meryl Berkowitz que diseñaba interiores que la gente admiraba. ¿Me entiendes? Lehuela asintió. Empezaba a darse cuenta de que Meryl no solo le estaba enseñando a fingir ser diseñadora durante una noche, sino algo mucho más importante, a mantener su dignidad en cualquier circunstancia. Después de cenar, Meryl llevó a Lehuela a la trastienda del primer piso, donde estaban guardados los utensilios de limpieza y los uniformes. Mira, dijo abriendo un gran armario metálico.
Aquí es donde se guardan las cosas que los visitantes olvidan en las salas de conferencias. Si no viene nadie en 3 meses, suelen darnos las cosas o tirarlas. Había varias chaquetas y blusas colgadas en el armario. Incluso había un traje de noche. Meryl empezó a revisar la ropa, evaluando críticamente cada prenda. «Pruébate este», le tendió a Lehuela un vestido azul oscuro de corte estricto. «Mira, ni siquiera tiene etiqueta. Alguien se olvidó una prenda nueva». Lehuela dudó. «Pero eso no es... bueno, ¿robar? No si lo hago oficial». Meryl sacó un cuaderno raído del bolsillo del uniforme. «Llevo un registro de todas las cosas que olvido. Este vestido tiene 5 meses. Hace tiempo que debería haberlo dado por perdido. Pruébatelo». Lehuela se lo puso obedientemente. Le quedaba casi perfecto, un poco holgado en la cintura, pero en general parecía hecho para ella. «Muy bien», aprobó Meryl. «Ahora los zapatos». Rebuscó en el último estante del armario y sacó un par de zapatos negros de tacón bajo. «Talla 37. ¿Te quedan bien?» «Sí, son míos», dijo Lehuela sorprendida. «Soy observadora», sonrió Meryl. «Ahora tenemos que pensar en el peinado y el maquillaje. Siempre llevas el pelo recogido en un moño. Nadie te reconocerá si te lo sueltas y te lo recoges». Pasaron otra hora discutiendo los detalles del plan. Meryl les contó cómo se celebraban este tipo de actos, dónde solían estar los guardias, cómo se podía pasar desapercibida o, por el contrario, llamar la atención si era necesario. «Pero lo más importante es la tapadera», dijo. «¿Cómo te presentarás?» Lehuela pensó un momento. «¿Una diseñadora, tal vez? ¿Como tú?» Meryl negó con la cabeza. «No, eso es arriesgado. La gente empezará a preguntar por tus proyectos, por tus clientes. Mejor algo cercano, pero no demasiado específico. ¿Qué tal trabajar en un museo, un miembro del Departamento de Interiores Históricos del Museo de Cleveland? Es lo bastante prestigioso para que te tomen en serio, pero lo bastante vago para no entrar en detalles. Pero no sé mucho de trabajo en museos», dudó Lehuela. «Eres bibliotecaria», le recordó Meryl. «Sabes hablar de libros, de cultura, de historia. Los trabajadores de museos y los bibliotecarios suelen tener intereses comunes. Utiliza tus verdaderos conocimientos, solo que en un contexto diferente». Lehuela pensó en la idea y decidió que podría funcionar. Al fin y al cabo, ella sabía mucho sobre libros raros y conservación de documentos históricos, cosas que podrían formar parte del trabajo de un empleado de museo. «De acuerdo», aceptó. «Yo seré Lehuela Chemnitz, la especialista en interiores históricos del Museo de Cleveland». «Estupendo», asintió Meryl. «Ahora vamos a ver cómo llegar hasta allí». En ese mismo momento, en la oficina de Milton Design, en la 13ª planta, Orrin Chemnitz estaba sentado en su mesa, intentando concentrarse en los dibujos. Pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la noche que tenía por delante, a la fiesta de empresa, a Tally, que había aceptado hacerle compañía, y a Lehuela, que se había quedado en casa. La conversación de ayer con su mujer le mantenía alerta. Su calma le asustaba más que una posible rabieta. Esperaba lágrimas, recriminaciones, escándalos, todo lo que sería una reacción normal a su confesión. Pero Lehuela simplemente aceptó la noticia como si fuera algo inevitable, y en sus ojos vio algo que le alarmó aún más: determinación. «Oye, Chemnitz, ¿preparado para esta noche?», se oyó una voz junto a su mesa. Era Marcus Donovan, su colega del departamento de diseño, un joven arquitecto con ambiciones que no se correspondían con su talento. «Sí, claro», asintió Orrin, intentando que su voz sonara segura. «¿Es cierto que tu mujer está de viaje de negocios otra vez?». Marcus se sentó en el borde de su escritorio, claramente dispuesto a conversar. «Conan, tienes suerte de tenerla, siempre ocupada con cosas importantes. Mi Susan habría aprovechado la oportunidad de ir a un evento así con las 2 manos». Orrin sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Él mismo no se había dado cuenta de cómo mentir sobre los viajes de negocios de Lehuela se había convertido en parte de su vida de oficina. Cuando sus colegas le preguntaban por qué su mujer no acudía a las reuniones informales, por qué nunca le llamaba a la oficina, él siempre respondía lo mismo: «Está de viaje de negocios. Su agenda está muy ocupada». «Sí, está muy ocupada», murmuraba Orrin, fingiendo concentrarse en los planos.
¿En qué tipo de caso está metida ahora? Insistió Marcus. ¿Algo interesante? Orrin se asustó. No sabía casi nada del trabajo de los abogados, y mucho menos de los especializados en derechos de autor. ¿A qué se dedican? ¿Demandar a los plagiarios? ¿Registrar patentes? No puede dar detalles, respondió evasivamente. Confidencialidad del cliente, ya me entiende. Por supuesto, asintió Marcus comprensivo. Es como nosotros, nada de hablar de proyectos fuera de la oficina. Por cierto, he oído que has invitado a Tali Danish. Buena elección, es guay. Orrin sintió que el color le inundaba la cara. Había algo en la voz de Marcus que insinuaba algo más que una simple compañía de negocios. Tali es amiga mía, dijo con firmeza. Acababa de separarse de su marido, no quería ir sola. Sí, sí, claro, le guiñó Marcus. Solo un apoyo amistoso. Eso es lo que dicen todos. Orrin empezaba a enfadarse. Mira, estoy casado. Tengo una mujer a la que quiero. Solo porque ella no puede ir... Oye, relájate. Marcus levantó las manos en un gesto conciliador. Es broma. Todo el mundo sabe que eres un padre de familia ejemplar. Se alejó, dejando a Orrin en un estado aún más angustiado. Un padre de familia modelo, que se avergüenza del trabajo de su esposa, que miente a sus colegas sobre lo que ella hace, que invitó a otra mujer a la fiesta corporativa solo para apoyar esas mentiras. Orrin sintió la ansiedad creciendo dentro de él. ¿Qué estaba haciendo? ¿En qué se había convertido su vida? ¿Cuándo empezó a construirla sobre mentiras? Recordó cómo había conocido a Lewela 10 años atrás. Estaba de pie frente a una extraña instalación en una exposición de arte contemporáneo, con la cabeza inclinada hacia un lado, como si intentara resolver un enigma. Se acercó a ella y le dijo, «Esto no es una obra de arte, es una instalación de fontanería inacabada». Ella se rió, y su risa era tan genuina, tan abierta, que él se enamoró casi al instante. Lewela siempre había sido sincera, directa, sin miedo a mostrar sus sentimientos. Incluso ahora, cuando trabajaba de limpiadora, un trabajo que muchos considerarían humillante, lo hacía con dignidad, sin quejarse, sin buscar compasión. Y él se había convertido en una sombra de sí mismo, un hombre que temía la verdad, que se escondía detrás de las mentiras. Orrin suspiró y volvió a mirar los planos. El trabajo que antes le producía tanta alegría, ahora le parecía solo una forma de ganar dinero. Incluso el nuevo proyecto del que se había sentido tan orgulloso hacía una semana carecía ahora de entusiasmo. Sonó el teléfono de su mesa. Era Tali. «Hola», dijo. «Quería asegurarme de que seguíamos quedando a las 6:30». «Sí, claro», respondió Orrin tratando de sonar normal. «Te paso a buscar». «Sí, claro. Y además...» hizo una pausa. «Me preguntaba si tu esposa... ¿Estás seguro de que le parece bien? No quisiera causar problemas». Orrin sintió que el corazón le daba un vuelco. Tali nunca le había preguntado por Lewell. Le había contado la misma historia que a todos los demás. La de una esposa abogada, siempre ocupada, siempre en viajes de negocios. «No», mintió una vez más. A ella no le importa en absoluto. Se da cuenta de que es una necesidad profesional. «Bien», la voz de Tali sonó aliviada. «Te veré esta noche, entonces». Orrin colgó el teléfono y se cubrió la cara con las manos. ¿Qué está haciendo? ¿A dónde le iba a llevar todo esto? Pero era demasiado tarde para echarse atrás. Debía presentarse esta noche en la fiesta de empresa con Tali Danish. Decirles a todos que su mujer era una abogada de éxito que ahora estaba en otro viaje de negocios. Sonreír. Fingir que todo era normal. Pero ¿y si Lewela se enteraba? ¿Y si uno de sus colegas se la encontraba con un carrito de productos de limpieza en el pasillo de River Tower? Solo de pensarlo le entraban sudores fríos. Pero Lewela había prometido que no se interpondría. Había dicho que lo entendía. Sin embargo, él había visto el dolor en sus ojos. Había visto temblar sus labios cuando él admitió que había invitado a Tali. Todo estaba mal. Todo estaba... No encontraba palabras para describir lo retorcida que se había vuelto su vida. Orrin intentó concentrarse en su trabajo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a Lewela, a sus palabras. Solo tomo decisiones. ¿Qué quería decir? ¿Qué decisiones? ¿Realmente estaba pensando en el divorcio? La idea le infundía verdadero miedo.
A pesar de todos los problemas, a pesar de las mentiras, seguía amando a su mujer. Amaba su orgullo, su inteligencia, su bondad, incluso su terquedad. Tenía que hacer lo correcto. ¿Pero cómo? ¿Admitir ante todos que su mujer no era abogada, sino limpiadora? ¿Que perdió su prestigioso trabajo y no pudo encontrar uno nuevo durante meses? ¿Que apenas llegan a fin de mes? ¿Mostrarse como un perdedor delante de sus colegas, delante de sus jefes? No, no podía hacer eso. No ahora cuando empezaba a tener suerte, cuando tenía un nuevo proyecto, cuando su carrera parecía empezar a repuntar. No podía arriesgarlo todo. Orrin suspiró y volvió a mirar los planos. Debía terminar el trabajo. Debía prepararse para esta noche. Debía desempeñar su papel de arquitecto de éxito con una esposa de éxito. Y luego pensaría en cómo arreglarlo. Algún día, en el futuro, cuando estuviera en pie, cuando pudiera mantener a su familia, cuando Leguela no tuviera que trabajar de limpiadora. No podía saber en ese momento que ese algún día llegaría mucho antes de lo que esperaba, y que el iniciador del cambio no sería él, sino su tranquila y paciente esposa, que ahora, con la ayuda de una anciana señora de la limpieza, se disponía a darle una lección que recordaría el resto de su vida. La noche del viernes llegó demasiado rápido. Orrin Chemnitz estaba de pie frente al espejo del baño, ajustándose la corbata. Le temblaban ligeramente las manos. No entendía por qué estaba tan nervioso. Al fin y al cabo, había conseguido exactamente lo que quería. Leguela no hizo ninguna escena. Le pareció bien que fuera a la fiesta de empresa con otra mujer. Incluso le deseó que lo pasara bien. Sin embargo, algo dentro de él estaba inquieto, como la premonición de una tormenta inminente. ¿Ya te vas?, preguntó Leguela, apareciendo en la puerta del baño. Llevaba ropa de casa y un libro en las manos. Parecía perfectamente normal, pero había algo en sus ojos que Orrin no lograba descifrar. Sí, tengo que recoger a Tully, contestó, tratando de mantener un tono de voz informal. Prometí estar en su casa a las 6:30. Ya veo, asintió Leguela. Bueno, que tengas suerte. Espero que causes buena impresión a tu jefe. Su tono era llano, sin sarcasmo ni ofensa, y por alguna razón eso puso aún más nervioso a Orrin. Escucha, dijo volviéndose hacia ella. Sé que todo esto no tiene buena pinta, pero lo hago por nosotros, para afianzarme en la empresa, para conseguir un ascenso, para no tener que preocuparnos más por el dinero. Leguela sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Lo entiendo, Orrin. Vamos, no llegues tarde. Se movió torpemente de un pie a otro como si quisiera decir algo más, pero luego se limitó a asentir y salió del cuarto de baño. 5 minutos más tarde, la puerta principal se cerró de golpe. Se había ido. En cuanto los pasos de Orrin desaparecieron por las escaleras, Leguela se apresuró a coger el teléfono. Marcó el número que Meryl le había dado aquella tarde. Se ha ido, dijo en cuanto la mujer descolgó. Estaré allí dentro de 20 minutos. Bien, contestó Meryl. Lo tengo todo preparado. Nos vemos en la entrada de servicio. Leguela se puso rápidamente un vestido sencillo sobre el que se echó un abrigo. Luego metió en un pequeño bolso el maquillaje, el peine y todo lo necesario. Respiró hondo y se miró al espejo. No lo haces para humillarle, recuerda a su reflejo. Lo haces para salvarlo. Y a tu matrimonio. Llegó a la Torre del Río exactamente 20 minutos después. Meryl la esperaba en la entrada de servicio, como había prometido. En sus manos, la mujer mayor sostenía el perchero con el vestido azul marino que habían encontrado aquella tarde. «Date prisa», dijo Meryl tirando de ella hacia el interior. «No tenemos mucho tiempo. Los invitados empezarán a reunirse dentro de media hora». Se apresuraron a entrar en los vestuarios femeninos. Meryl cerró hábilmente la puerta por dentro para que nadie pudiera entrar. «Cámbiate», les ordenó. «Te contaré las últimas noticias». Me he enterado de que hoy en la fiesta de empresa no solo estarán los empleados de Milton Design, sino también representantes de los socios de la empresa, incluido el Museo de Cleveland, que ha encargado el proyecto de renovación del ala oeste. Eso facilita las cosas, asintió Leguela, cambiando rápidamente. Me resultará más fácil explicar mi presencia. Exacto, confirmó Meryl. A nadie le sorprendería ver a una empleada del museo en aquel acto. El vestido azul le quedaba perfecto, estricto pero elegante, realzaba la esbelta figura de Leguela y resaltaba su piel pálida.
Meryl la examinó críticamente de pies a cabeza. Ahora el peinado y el maquillaje, dijo sacando un neceser de su bolso. Siéntate. Leguela se sentó obedientemente en el banco y Meryl empezó a trabajar en su rostro. Con hábiles movimientos, le aplicó la base de maquillaje, resaltó sus pómulos y sus ojos. Luego se arregló el pelo. Soltó el moño apretado que solía llevar en el trabajo, se lo cepilló y se lo arregló con elegancia. Ahora mírate. Meryl le tendió un espejo. Leguela apenas reconoció su reflejo. No era una limpiadora cansada y uniformada, sino una mujer elegante y segura de sí misma que podría haber sido trabajadora de un museo o diseñadora. Su rostro, habitualmente pálido, se había ruborizado ligeramente. Sus ojos parecían más grandes y expresivos, y su pelo, habitualmente oculto en un moño, enmarcaba su cara con suaves ondas. No soy... no soy yo, murmuró. Eres tú, dijo Meryl con firmeza. La verdadera tú, la que siempre has sido, solo que lo habías olvidado. Ahora escucha, habrá un guardia en la entrada, comprobando las invitaciones. Harry estará de guardia esta noche. Dirá que tu nombre está en la lista, pero se olvidó de marcarlo. Harry me lo debe. No les dije a mis superiores que duerme en la trastienda durante los turnos de noche. Leguela sonrió débilmente. ¿Has pensado en todo? Por supuesto, asintió Meryl. Ahora recuerda, mantén la espalda recta. Habla con seguridad, mira a la gente a los ojos. No eres una impostora, solo estás mostrando otra faceta de ti misma. Eres una mujer culta, bibliotecaria, experta en libros raros. Nada de eso ha desaparecido, aunque ahora trabajes de limpiadora. Leguela respiró hondo y se recompuso. Estoy preparada. En aquel momento, los primeros invitados ya habían empezado a reunirse en la sala de conferencias de la primera planta de la Torre del Río. Orrin estaba en la entrada con Tally Danish, una mujer alta y rubia con un elegante vestido azul. Orrin presentó a Tally como su buena amiga. ¿Dónde está tu mujer, Chemnitz? Preguntó Marcus Donovan, acercándose a ellos con una copa de champán en la mano. ¿Sigue de viaje de negocios? Orrin sintió que Tolly se tensaba a su lado. Ella también había oído historias sobre su esposa abogada y solo ahora parecía empezar a darse cuenta de que algo iba mal. Sí, por desgracia, respondió Orrin, intentando que su voz sonara natural. Tenía muchas ganas de venir, pero el trabajo... Ya veo, ya veo. Marcus le guiñó un ojo y desvió la mirada hacia Tally. Tienes suerte de tener una sustituta tan buena. Tally sonrió amablemente, pero Orrin notó que sus ojos se entrecerraban ligeramente. Se sintió incómodo y se apresuró a cambiar de tema. He oído que el Museo de Cleveland estará aquí hoy, dijo. Nos han encargado un proyecto de renovación del ala oeste. Sí, el jefe está muy ilusionado con ese contrato, asintió Marcus. Dicen que es un gran presupuesto. En ese momento entró en la sala Edward Milton, el propietario del estudio de arquitectura, acompañado de un señor mayor con un traje austero. Ahí están, susurró Marcus. Se trata de Gerald Hopkins, el director del museo. Orrin sintió que el corazón le latía más deprisa. Era la oportunidad de impresionar a su jefe, de demostrar su valía. Se enderezó y se preparó para acercarse a ellos cuando la puerta del vestíbulo volvió a abrirse y entró una mujer vestida de azul oscuro. A Orrin casi se le cae la copa de champán. Era Leguela, su mujer, pero no era en absoluto como él estaba acostumbrado a verla. Su pelo, normalmente recogido en un moño apretado, caía suelto sobre sus hombros en suaves ondas. El maquillaje resaltaba sus hermosos ojos y sus pómulos altos. El vestido le sentaba perfectamente a su esbelta figura. Estaba increíble. ¿Ocurre algo?, le preguntó Tally dándose cuenta de su cara de sorpresa. No, nada, murmuró Orrin tratando de recobrar la compostura. Es que de repente vio una cara conocida. Leguela no miró en su dirección. Caminó con paso seguro por la sala hacia Edward Milton y Gerald Hopkins, como si supiera exactamente a dónde iba. Orrin la observó mientras se presentaba, mientras intercambiaban apretones de manos, mientras Hopkins le sonreía como si fuera una vieja conocida. ¿Quién es esta mujer?, preguntó Tally siguiendo su mirada. ¿La conoces? Ya... Orrin vaciló. La he visto antes. En el museo, creo. No podía apartar los ojos de Leguela. Hablaba con Hopkins y Milton, gesticulando con seguridad,
el rostro animado, interesado. Ambos escuchaban atentamente, asintiendo de vez en cuando. «Acerquémonos», sugirió Marcus. «Tengo curiosidad por ver de qué hablan». Orrin quiso objetar, pero Tally ya lo había tirado del brazo, siguiendo a Marcus. Se acercaron al grupo justo cuando Edward Milton se dirigía a la sala, llamando la atención de los invitados. «Damas y caballeros», dijo con voz sonora, «me complace darles la bienvenida a nuestra velada corporativa. Me gustaría presentar especialmente a nuestros invitados de honor, Gerald Hopkins, director del Museo de Cleveland, y Llewellyn Chemnitz, especialista en interiores históricos». Orrin sintió que se le caía el suelo bajo los pies. ¿Una especialista en interiores históricos? ¿Qué está pasando? ¿Su mujer, que trabaja limpiando este mismo edificio, se presenta como especialista del museo? Llewellyn miró por fin en su dirección y sus ojos se encontraron. No había triunfo ni burla en su mirada, solo una tranquila confianza y algo parecido al desafío. Era como si dijera, esto es lo que podría ser. Esto es lo que realmente soy, a pesar de lo que estoy haciendo ahora. «Estamos encantados de trabajar con Milton Design», dijo Llewellyn, y su voz sonó clara y segura. «El proyecto de renovación del ala oeste es de gran importancia para nuestro museo. Es una oportunidad para preservar nuestro patrimonio histórico al tiempo que creamos un espacio contemporáneo para el arte». Los invitados aplaudieron. Orrin se quedó tieso, incapaz de moverse. Tally le miró con interés. «¿Estás seguro de que solo la conoces del museo?», preguntó. «Tenéis el mismo apellido». «Es una coincidencia», dijo Orrin, con un sudor frío recorriéndole la espalda. «Chemnitz no es un apellido poco común. Si tú lo dices». Tally se encogió de hombros, pero había duda en sus ojos. Tras la parte formal, los invitados se dispersaron por la sala, formando pequeños grupos. Llewellyn era el centro de atención. Estaba rodeada de personal de Milton Design, bombardeada a preguntas sobre el museo, sobre el proyecto de renovación, sobre su trabajo. Respondía con facilidad y seguridad, como si realmente fuera quien decía ser. Orrin no se atrevió a acercarse a ella. En lugar de eso se quedó en un rincón, bebiendo champán con nerviosismo y observando cómo su mujer seducía a sus colegas y superiores. Pudo ver a Edward Milton escuchándola atentamente relatar algún detalle histórico interior, asintiendo, claramente impresionado por sus conocimientos. «Tu amigo se aburre», se oyó a su lado. Orrin se giró y vio a Marcus. «¿Qué?» «Tally». Marcus señaló con la cabeza a la rubia, que estaba sola junto a la mesa de bebidas. «Parece que te has olvidado por completo de tu compañera». Orrin miró a Tally con culpabilidad. Efectivamente, parecía sola y sin compromiso. Debería haber estado con ella, presentándola a los invitados, entreteniéndola con la conversación. En cambio, no podía apartar los ojos de su esposa, que de alguna manera milagrosa había pasado de ser una señora de la limpieza a una mujer elegante y segura de sí misma que se había ganado a toda la sala. «Ya, iré a verla ahora», murmuró, solo distraído. «Sí, ya me he dado cuenta», sonrió Marcus. «Un trabajador del museo con tu apellido. Interesante coincidencia, ¿no crees?». Había una pizca de insinuación en su tono, y Orrin sintió que el pánico aumentaba en su interior. Si Marcus sospechaba algo, si empezaba a decírselo a los demás. «Escucha», empezó Orrin, pero Marcus ya se había alejado, dirigiéndose hacia el grupo de colegas. Orrin bebió un sorbo convulso de champán, tratando de ordenar sus pensamientos. Tenía que hacer algo. ¿Acercarse a Llewellyn? ¿Enfrentarse a ella? Pero eso significaría admitir delante de todos que ella era su esposa, y por lo tanto, exponer sus mentiras sobre su esposa abogada. ¿Ignorarla? Pero eso era imposible. Se había convertido en el centro de atención. Todo el mundo estaba interesado en la especialista en interiores históricos del museo. Mientras él se debatía en la duda, la situación se resolvió por sí sola. Edward Milton, con Llewellyn bajo el brazo, caminó hacia él. «Ah, Chemnitz», dijo el jefe acercándose. «Estaba a punto de presentarle a la señorita Chemnitz del museo. Sorprendente coincidencia, el mismo apellido. ¿Son ustedes parientes por casualidad?». Orrin sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Llewellyn le estaba mirando directamente, y no había burla ni regodeo en su mirada.
Solo una tranquila expectación. Le estaba dando a elegir, admitir la verdad o continuar con la mentira. Sí, dijo finalmente. Nos... nos conocemos. Es estupendo. Milton se alegró. Entonces tendréis mucho de qué hablar. Creo que la señorita Chemnitz podría ofrecernos valiosos consejos sobre el proyecto de renovación. Sus conocimientos de interiores históricos son asombrosos. Con esas palabras, los dejó solos a los dos, dirigiéndose apresuradamente hacia los demás invitados. Orrin y Lewella se miraron en silencio. ¿Por qué haces esto?, preguntó en voz baja. ¿Quieres humillarme delante de mis colegas? No, respondió Lewella con calma. Quiero demostrarte que no me avergüenzo de lo que soy, y que tú tampoco tienes por qué avergonzarte. Pero si trabajas de limpiadora y finges ser especialista en museos, eso es mentira, lo mismo por lo que me estás condenando. Lewella negó con la cabeza. Fui bibliotecaria en la universidad, especialista en libros raros y manuscritos. Sé de historia, de arte, de literatura. El hecho de que ahora sea limpiadora no invalida mi educación, mis conocimientos, mi experiencia. No me he convertido en una persona diferente solo porque temporalmente esté haciendo otro trabajo. Orrin no encontró nada que objetar. Ella tenía razón. Lewella siempre había sido inteligente, culta, erudita. El hecho de que hubiera estado trabajando como limpiadora durante los últimos meses no había cambiado quién era. Pero, ¿cómo has llegado hasta aquí?, preguntó. ¿Cómo te han dejado entrar? Tengo amigos, respondió ella con sencillez. Gente que me ve como algo más que una limpiadora. En ese momento, Tally se acercó a ellos. Parecía avergonzada y un poco dolida. «Orrin, ¿podrías presentarme?», preguntó señalando a Lewella con la cabeza. Orrin sintió que el corazón le daba un vuelco. Era el momento de la verdad. Podía seguir mintiendo o podía finalmente decir la verdad. «Tally, ella es Lewella», dijo tras una breve pausa. «Mi mujer». Tally se quedó paralizada, con los ojos abiertos de sorpresa. «¿Tu mujer? Pero dijiste que estaba de viaje de negocios, que era abogada». «Mentí», admitió Orrin, sintiéndose extrañamente aliviado de estar diciendo por fin la verdad. «Lewella no es abogada, era bibliotecaria, pero perdió su trabajo durante la recesión. Y ahora trabaja como conserje, en este edificio». Tally les miró a él y a Lewella sorprendida. «¿Me has traído a un acto de empresa cuando tu mujer trabaja de limpiadora en el mismo edificio?» Su voz temblaba de indignación. «¿Me utilizaste para respaldar tus mentiras?» «Tally, puedo explicarlo». «No te molestes», cortó ella. «Me marcho, y no te atrevas a acompañarme». Con estas palabras se dio la vuelta y caminó rápidamente hacia la salida. Algunas personas se volvieron, atraídas por su tono brusco, pero ella no les prestó atención. Al cabo de unos segundos, desapareció por la puerta. Orrin y Lewella se quedaron solos en medio de la ruidosa sala. A su alrededor la gente hablaba, reía, intercambiaba noticias, y ellos permanecieron en silencio como en el ojo de una tormenta. «Lo siento», dijo Orrin al fin. «Tenías razón. No debería haberme avergonzado de ti ni de tu trabajo. Fui yo quien se equivocó». Lewella sonrió suavemente. «Sé que ser limpiadora no es un sueño hecho realidad. Sé que no es un trabajo del que sentirse orgulloso. Pero es un trabajo honrado, Orrin. Y lo peor de todo no es el trabajo en sí, sino la vergüenza. Tu vergüenza nos ha envenenado a los dos». Orrin asintió, reconociendo su punto de vista. De repente no vio a una mujer de la limpieza cansada y con un abrigo gris, sino a la misma mujer de la que se había enamorado hacía 10 años. Inteligente, orgullosa, segura de sí misma. «¿Qué debo hacer ahora?», se preguntó. «Todo el mundo piensa que eres una especialista del museo». «¿Cómo explico?» «Hoy no tienes que explicar nada», le interrumpió Lewella. «Quédate conmigo. Preséntame a tus colegas como tu mujer. Y mañana decidiremos cómo seguir adelante». Orrin respiró hondo y le ofreció la mano. «Vamos, te presentaré a Edward Milton. Es mi jefe y parece que le has causado buena impresión». Lewella sonrió y lo tomó del brazo. Caminaron juntos hacia el grupo de gente, con Milton de pie en el centro. Orrin sintió de pronto una extraña calma. Por primera vez en mucho tiempo no tenía que mentir, fingir, pretender ser otra persona. Era simplemente Orrin Chemnitz, un arquitecto que había pasado por momentos difíciles, pero que no se había quebrado. Y a su lado estaba su mujer,
No una abogada ficticia, siempre de viaje de negocios, sino una mujer de verdad, con sus virtudes y sus defectos, su orgullo y su fortaleza. Señor Milton, dijo Orrin acercándose a su jefe, permítame presentarle formalmente a mi esposa. Permítame presentarle formalmente a mi esposa, Lewela Chemnitz. Milton enarcó las cejas, sorprendido. ¿Su esposa? Pero yo creía... Me han dicho que su mujer es abogada y está de viaje de negocios. Es una larga historia, dijo Orrin, mirando directamente a los ojos de su superior. Y estoy dispuesto a contársela. Toda la verdad, sin ambajes. Milton lo miró atentamente, luego a Lewela, y su rostro se suavizó. Me encantará oír la historia, dijo al fin, pero por lo visto es demasiado personal para un lugar tan público. ¿Quizá el lunes, en mi despacho? Orrin asintió, sintiendo a la vez miedo y alivio. El lunes tendría que confesar su mentira. Quizá le costara el puesto. Pero ahora, mirando a Lewela, a su rostro tranquilo y seguro, sabía que estaba haciendo lo correcto. La noche siguió su curso. Orrin y Lewela fueron de grupo en grupo, hablando con colegas, con socios de la empresa. Orrin presentó a su mujer a todos los que conoció, ya sin miedo a las preguntas sobre su trabajo. Para su sorpresa, nadie parecía especialmente interesado en el tema. Todos estaban fascinados por la conversación de Lewela, sus conocimientos, su encanto. Hacia medianoche, cuando la mayoría de los invitados ya se habían marchado, Orrin y Lewela abandonaron la sala de conferencias. En el pasillo se cruzaron con una anciana vestida de limpiadora. Estaba limpiando tranquilamente las puertas de cristal. «Meryl», dijo Lewela en voz baja, deteniéndose. La mujer levantó la vista y sonrió. «¿Cómo te ha ido?», preguntó. «Mejor de lo que esperaba», respondió Lewela. «Gracias por todo. Por todo». Meryl asintió, desviando la mirada hacia Orrin. «Y tú, joven, recuerda, un hombre de verdad no es el que nunca se cae, sino el que encuentra la fuerza para levantarse y para aceptar ayuda cuando la necesitas». Con estas palabras continuó su trabajo, dejándoles algo confusos. «¿Quién es?», preguntó Orrin mientras salían del edificio. «Una amiga», respondió Lewela con sencillez. «Una persona que me ayudó a ver mi verdadero yo, y te ayudó a verme a mí». La puerta del piso de los Chemnitz se cerró de golpe, aislándolos del mundo exterior. Orrin salió torpemente al pasillo, sin saber dónde poner las manos. Lewela entró en silencio en el salón y se sentó en el sofá, enderezando cuidadosamente el dobladillo de su vestido azul. El silencio entre ellos era casi palpable. «Estás impresionante», dijo por fin Orrin. «Había olvidado lo hermosa que eres». Lewela sonrió débilmente, pero sus ojos permanecieron serios. «Tengo que cambiarme», dijo levantándose. «El vestido no es mío, hay que devolverlo». «Espera», Orrin dio un paso hacia ella. «Hablemos de lo que ha pasado hoy, de lo que viene ahora». Lewela se detuvo mirando atentamente a su marido. Tenía la cara pálida y sombras bajo los ojos. Parecía demacrado e inseguro, nada que ver con el arquitecto seguro de sí mismo con el que se había casado. «De acuerdo», aceptó ella, sentándose de nuevo en el sofá. «Hablemos». Orrin se sentó en la silla de enfrente y entrelazó los dedos con nerviosismo. «¿Por qué lo has hecho?», preguntó. «Viniste a la fiesta de empresa, te hiciste pasar por otra persona. ¿Intentabas humillarme?». Lewela negó con la cabeza. «No, Orrin, no quería humillarte. Quería que me vieras, mi verdadero yo. No la mujer de la limpieza de la que te avergüenzas, sino la mujer con la que te casaste. Educada, inteligente, capaz de mantener una conversación con tus colegas y superiores». «Pero no eras tú», objetó Orrin. «Fingiste ser especialista en museos, y tú fingiste ser el marido de una abogada», replicó Lewela con calma. «La diferencia es que yo lo hice una noche para abrirte los ojos, y tú llevas meses viviendo una mentira». Orrin apartó la mirada. Ella tenía razón, y él lo sabía. «Tenía miedo», admitió en voz baja. «Miedo de que no me respetaran si sabían que mi mujer fregaba suelos, que apenas podíamos llegar a fin de mes, que no podía mantener a mi familia. Y en lugar de decir honestamente que estamos pasando por tiempos difíciles, como tantas otras familias, elegiste inventar una hermosa mentira, y luego invitar a otra mujer a la fiesta corporativa para apoyar esa mentira». No había acusación en su voz, solo cansancio y tristeza.
Orrin sintió que le subía una oleada de vergüenza por dentro. Me equivoqué, dijo. Sé que suena débil después de todo lo que he hecho, pero realmente me equivoqué. Y lo siento. Leguela lo miró fijamente durante un largo momento, como si tratara de ver algo detrás de sus palabras. ¿Sabes qué es lo más doloroso de esta historia, Orrin? No es que te avergonzaras de mi trabajo, es que te avergonzabas de mí. El hombre que te amó, te apoyó, creyó en ti incluso cuando dejaste de creer en ti mismo. No me avergonzaba de ti, objetó Orrin con vehemencia. Me avergonzaba de la situación en la que estábamos. Una situación en la que tu mujer fregaba los suelos, aclaró la abuela. En lugar de sentirte orgulloso de que encontrara la fuerza para hacer cualquier trabajo con el fin de mantenernos en nuestro momento de necesidad, elegiste fingir que tenías una esposa diferente, con un trabajo diferente, una vida diferente. Orrin no pudo encontrar nada que objetar. Todo lo que dijo era verdad. No sé qué me pasó, admitió tras una pausa. Después de que me despidieran, algo se rompió por dentro. Siempre tuve confianza en mí mismo, en mi futuro, y un día todo se vino abajo, y yo no pude soportarlo. Lehuela asintió. Podía ver lo difícil que era para él esta confesión. Lo entiendo, dijo en voz baja. Y no te culpo por tener miedo, por ser inseguro. Te culpo por mentir, por no confiar en mí, por no dejar que pasemos este tiempo juntos. De nuevo se hizo el silencio en la habitación. Cada uno estaba pensando en sus cosas, repasando los acontecimientos de los últimos meses, tratando de averiguar dónde y cuándo su relación había dado un giro equivocado. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó Orrin. Por nosotros, a mi trabajo. Después de lo ocurrido en la fiesta de empresa, no lo sé, dijo la abuela con sinceridad. Creo que depende mucho de ti, de si estás preparado para dejar de esconderte detrás de mentiras y empezar a vivir una vida real, por muy difícil que sea. Orrin respiró hondo. Voy a ver a Milton el lunes. Quiere oír toda la historia. Creo que me quedaré sin trabajo después de esa conversación. Tal vez, asintió Lehuela. Puede que no. Eres un buen arquitecto, Orrin, y Milton lo sabe. Además, a juzgar por su reacción de ayer, no parecía el tipo de hombre que despediría a un empleado solo porque su mujer trabaja de limpiadora. ¿Y lo de mentir? Orrin sonrió amargamente. ¿Por inventar una historia sobre la mujer de un abogado? Eso es algo que tendrás que explicar tú mismo. Se encogió de hombros Lehuela. Pero si eres sincero, si admites tu error y te disculpas, quizá lo entienda. Al fin y al cabo, tus mentiras no han hecho daño a nadie, excepto a nosotros mismos. Orrin asintió aceptando sus palabras. Entonces, de repente, recordó algo. ¿Quién era esa mujer? ¿La señora mayor de la limpieza que conocimos en el pasillo? La llamabas Meryl. El rostro de Lehuela se suavizó. Es Meryl Berkowitz. Trabaja en la empresa de limpieza conmigo. Pero antes, solía ser una exitosa diseñadora de interiores. Trabajó en la renovación de Greenfield Hall. ¿Recuerdas que estuvimos allí para la exposición del año pasado? Orrin levantó las cejas, sorprendido. ¿De verdad? ¿Y qué pasó? Sononin. Pasó la vida, repitió Lehuela las palabras de Meryl. Una crisis, los problemas de salud de su marido, un intento fallido de montar su propio negocio. Y aquí está, a sus 64 años, fregando suelos en un edificio de oficinas. Pero ¿sabes lo que tiene de especial? No ha perdido su dignidad, no se avergüenza de su trabajo, y no ha dejado de ser quien era, una persona culta y con talento. Orrin asintió pensativo. La historia de Meryl Berkowitz le había hecho ver la situación de otra manera. ¿Era ella la que le había ayudado con la mascarada?, preguntó. Sí, confirmó Lehuela. Me enseñó a hablar de diseño y arquitectura. Me ayudó con la ropa, con el pelo. Pero lo más importante es que me recordó que no he dejado de ser yo por trabajar temporalmente de limpiadora, que mis conocimientos, mi experiencia, mi educación, todo eso no había desaparecido. Orrin asintió comprensivo. Empezaba a comprenderlo todo. Y todo era para demostrarme que no hay que avergonzarse de hacer un trabajo honrado, terminó Lehuela por él, y que no tienes que avergonzarte de mí ni de ti mismo, que podemos superar los tiempos difíciles con dignidad, sin escondernos detrás de mentiras. En ese momento sonó el timbre de la puerta. Orrin y Lehuela se miraron sorprendidos. Eran casi las 2 de la madrugada.
¿Quién podría venir a estas horas? Orrin fue a abrir. Ante la puerta estaba Tali Denish, todavía con el mismo vestido azul de la fiesta de empresa. Tenía los ojos enrojecidos como si hubiera estado llorando, pero su expresión era decidida. ¿Tali? Dijo Orrin sorprendido. ¿Qué estás...? Tengo que hablar con tu mujer, lo interrumpió Tali. Una esposa real, no imaginaria. Orrin miró confuso por encima del hombro a Leguela, que había salido al pasillo atraída por las voces. «Pasa», dijo Leguela, indicándole a Tully que pasara al salón. «¿Quieres té?» «No, gracias», dijo Tali negando con la cabeza mientras entraba. «No tardaré. Es que necesitaba decirte algo, en persona». Los tres volvieron al salón. Tali se sentó en el borde del sofá, agarrando nerviosamente su pequeño bolso. «Quería disculparme», dijo mirando directamente a Leguela, «por aceptar ir a la fiesta de empresa con tu marido. Dijo que estabas de viaje de negocios, que eras abogada. No sabía que mentía. No sabía que trabajabais en el mismo edificio». Leguela asintió con calma. «No te culpo, Tali. Te engañaron tanto como a los demás». Tali lanzó una rápida mirada a Orrin, que permanecía incómodo contra la pared, sin saber dónde colocarse. «Cuando te vi en el vestíbulo, tan seguro de ti mismo, tan brillante, pensé que eras un experto en museos», continuó Tali. «No sabía que eras la mujer de Orrin. Y luego cuando confesó, me quedé de piedra. No es que fueras una señora de la limpieza. Es que estaba tan avergonzado de ello que decidió mentir a todo el mundo, incluida yo». «Lo entiendo», dijo Leguela en voz baja. «Y te agradezco que hayas venido a decírmelo». Tali guardó silencio un momento, reflexionando. «Sabes, mi madre era limpiadora», dijo al fin. «Se pasó toda la vida fregando los suelos de las escuelas para que yo pudiera recibir una educación, para que yo no fuera como ella. Y nunca, nunca me avergoncé de ella. Era la persona más honorable que conocía». Leguela sonrió, realmente conmovida por la historia de Tali. «Tu madre puede estar orgullosa de ti», dijo. «Hiciste lo que ella quería que hicieras. Estudiar y conseguir un buen trabajo». «Sí», asintió Tali. «¿Y sabes una cosa? Si no hubiera sido por su ejemplo, su trabajo duro, su dignidad, nunca me habría convertido en quien soy». Así que cuando Orrin dijo la verdad, no podía creer que un hombre pudiera avergonzarse del trabajo honesto de otro hombre. Orrin, que estaba escuchando esta conversación, sintió que el color de la vergüenza le inundaba la cara. Las palabras de Tali habían dado en el blanco. «Lo siento», dijo. «Siento haberos herido a los dos con mis mentiras, por mi miedo, por mi cobardía». Tully se volvió hacia él, suavizando su mirada. «No estoy enfadada contigo, Orrin. No después de pensar en todo. Has perdido tu trabajo, has pasado por un momento difícil. El miedo y la inseguridad pueden hacer que una persona cometa estupideces, pero es importante encontrar la fuerza para admitir los errores y seguir adelante». Se levantó, dando a entender que la conversación había terminado. «Me voy. Es tarde y tenéis mucho que hablar en privado. Solo quería aclarar las cosas». Y miró a Leguela. «Quiero que sepas que te admiro. La forma en que te comportaste en la fiesta de empresa. La forma en que hablaste de arte, de arquitectura. Eras la persona más interesante de la sala». Con estas palabras se dirigió a la salida. Orrin la acompañó hasta la puerta, disculpándose de nuevo en voz baja. Cuando volvió al salón, Leguela seguía sentada en el sofá, sumida en sus pensamientos. «Es una mujer extraordinaria», dijo Leguela. «Mucha gente en su situación nos odiaría a los dos». «Sí», asintió Orrin sentándose a su lado. «No merezco ese tipo de comprensión, ni de ella ni de ti». Leguela se volvió hacia él. «No se trata de lo que te mereces o no, Orrin. Se trata de lo que haces con esa comprensión. Si lo utilizas como una oportunidad para cambiar, para ser mejor persona, o simplemente lo das por sentado y sigues con tu antigua vida». Orrin asintió pensativo. «Quiero cambiar», dijo en voz baja. «Quiero volver a ser el hombre que era, seguro de mí mismo, honesto, abierto, el hombre del que te enamoraste». «Ese hombre no se ha ido», dijo Leguela en voz baja. «Solo ha perdido un poco el rumbo, asustado, escondido detrás de la máscara». Orrin tomó su mano entre las suyas, suavemente, como si temiera que ella la apartara. «Ayúdame a encontrarlo de nuevo», le pidió. «Ayúdame a volver».
Leguela no retiró la mano, pero su mirada era seria. Solo puedo mostrarte el camino, Orrin. Tendrás que recorrerlo tú mismo. Él asintió, aceptando su condición. Estoy preparado. Pase lo que pase el lunes con Milton. Tome la decisión que tome. No volveré a esconderme detrás de mentiras. Aunque me cueste el puesto, aunque tengamos que volver a empezar, quiero hacerlo honestamente. Con las cartas abiertas. Leguela sonrió, con un brillo de esperanza en los ojos. Es un buen comienzo, dijo. Hablaron hasta el amanecer de todo lo que había ocurrido en los últimos meses. El despido de él, el trabajo de limpiadora de ella, las mentiras de él, su plan para la fiesta de empresa. Por primera vez en mucho tiempo, fueron completamente sinceros el uno con el otro, sin ocultar sus miedos, sus dudas, sus esperanzas. «Sabes», dijo Orrin, cuando los primeros rayos de sol empezaron a penetrar en la habitación, «pase lo que pase con mi trabajo, con tu trabajo, con nuestro futuro, quiero que sepas que estoy orgulloso de ti, que encontraste la fuerza para hacer lo que había que hacer, que no te quebraste cuando yo lo hice, que no perdiste tu dignidad cuando yo perdí la mía». Leguela sonrió en silencio. «Gracias», dijo simplemente. «Significa más para mí de lo que crees». Finalmente se fueron a la cama, exhaustas pero extrañamente renovadas, como si hubieran pasado por un doloroso pero necesario proceso de limpieza. El lunes llegó demasiado deprisa. Orrin se preparaba para una conversación crucial con su jefe, y Leguela para su turno habitual en la empresa de limpieza. Pero antes de que se separaran, sonó el teléfono. «Es para ti», dijo Orrin, tendiéndole el auricular a Leguela. Era Meryl Berkowitz. Leguela cogió el teléfono, sorprendida por la llamada a estas horas tan tempranas. «Buenos días, Meryl. ¿Ocurre algo?» «Buenos días, cariño», sonó una voz familiar. «No es nada, no te preocupes. Solo quería decirte que hoy no voy a trabajar. Y tú tampoco vas a venir». «¿Qué? ¿Por qué?» Leguela se sorprendió. «Porque tú y yo vamos a tener una conversación importante», contestó Meryl. «¿Recuerdas que te dije que antes era diseñadora? Bueno, he decidido volver a ello. Voy a montar un pequeño negocio. Y necesito un socio, alguien con buen gusto, educación y ganas de aprender». Leguela se quedó helada, incapaz de creer lo que oía. ¿Me estás ofreciendo esto a mí?», preguntó. «Pero si yo no sé nada de diseño». «Pero sabes de libros, de arte, de historia», objetó Meryl. «Y el diseño se puede aprender, sobre todo si el profesor es bueno. Y yo soy, humildemente lo digo, muy buena profesora». «¿Pero por qué yo?». Leguela seguía sin creérselo. «Porque me recordabas a mí cuando era joven», respondió Meryl con sencillez. «Orgullosa, inteligente, sin miedo a los retos. Y porque te mereces un trabajo acorde con tus capacidades. Limpiar es un trabajo honrado, pero no es tu vocación. Tu vocación es trabajar con libros, con arte, con belleza. Así que, ¿qué tal si nos reunimos hoy y discutimos los detalles?». Leguela captó la mirada de Orrin, que la miró interrogante, sin saber de qué estaba hablando. «Sí», dijo con firmeza en el auricular. «Reunámonos. Y gracias, Meryl, por todo». Después de que ella colgó, Orrin preguntó, «¿Qué está pasando?». Leguela le habló de la oferta de Meryl. Orrin escuchó con creciente asombro y, para deleite de ella, con auténtico entusiasmo. «Es maravilloso», exclamó. «Vas a ser una diseñadora estupenda. Tienes un gusto excelente. Sabes de arte, de historia». «Pero no sé nada de diseño de interiores», dijo Leguela. «Y además es un negocio pequeño, que empieza de cero. Al principio el dinero puede ser incluso menor que el de un trabajo de limpieza». «No importa», dijo Orrin con firmeza. «Lo que importa es que sea un trabajo que se adapte a tus talentos, a tu formación. Y luego, si no me despiden hoy, podremos vivir con mi sueldo durante un tiempo». «¿Y si lo hacen?». «Bueno, entonces puedo ir a trabajar como cargador o lo que sea, hasta que encuentre algo que hacer». «No hay que avergonzarse del trabajo honrado, ¿verdad?». Leguela sonrió al oír el eco de sus propias palabras. «Así es», confirmó. «No hay vergüenza». Estaban en el pasillo, mirándose como si se vieran por primera vez, sin máscaras, sin fingimientos, sin mentiras. Solo un hombre y una mujer atravesando momentos difíciles, pero dispuestos a afrontarlos juntos, con las cartas abiertas. «Ve», dijo Leguela, «tienes que ir a ver a Milton. Dile toda la verdad como le prometiste». Orrin asintió, recomponiéndose.
¿Y tú? Voy a ver a Meryl, dijo la abuela, para hablar de nuestro nuevo negocio. Orrin sonrió y de pronto la atrajo hacia sí, abrazándola tan fuerte como si temiera dejarla marchar. Te quiero, susurró. Siempre te he querido y siempre te querré. Bibliotecaria, señora de la limpieza. Diseñadora, daba igual. Te quiero, Lewela Chemnitz. Se apretó contra él y sintió que algo en su interior se desvanecía. El miedo, el resentimiento, la decepción. Todo lo que quedaba era un amor cansado pero profundo. Y yo a ti, respondió ella. A pesar de todo, salieron juntos del piso, dispuestos a emprender nuevas aventuras. El tiempo estaba nublado, pero había rayos de sol entre las nubes, una promesa de que después de la tormenta siempre habría claridad. La reunión de Orrin con Edward Milton duró casi 2 horas. Le contó todo, sobre su despido de Garland y asociados, sobre sus meses de desempleo, sobre sus dificultades financieras, sobre el trabajo de la abuela como limpiadora, sobre sus mentiras acerca de su esposa abogada. No estoy orgulloso de lo que hice, terminó su relato. Me avergüenzo de mis mentiras, de mi cobardía, y entiendo que decidas que ya no puedes confiar en mí. Milton permaneció largo rato en silencio, golpeando la mesa con los dedos, pensativo. Luego, finalmente preguntó, ¿es usted un buen arquitecto, Chemnitz? Orrin se sorprendió ante la pregunta. Ya, creo que sí, respondió. Me encanta mi trabajo e intento hacerlo bien. Ya lo veo, asintió Milton. Y tus proyectos hablan por sí solos. Tienes mucho talento. Y el resto, hizo un gesto con la mano. Muchos hemos cometido errores, sobre todo en tiempos difíciles. Lo importante no es que hayas mentido, sino que hayas tenido el valor de admitirlo. Orrin no daba crédito a lo que oía. Entonces, ¿no me vas a despedir? No, si no vas a despedirte a ti mismo, replicó Milton. Pero tengo una condición. ¿Cuál? La próxima vez que tengamos un acto de empresa, quiero ver a tu mujer. A tu mujer de verdad, no a tu mujer de ficción. Me ha causado una gran impresión. Orrin sonrió sintiendo que se le quitaba un peso de encima. Te lo prometo, dijo. No más mentiras.